Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Sean bienvenidos a la 10ª sesión del seminario de álgebra de Limer. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Leandro Bentancur. Leandro es estudiante de maestría del PDCIVA y actualmente está trabajando en su monografía bajo la dirección de Álvaro Ritatore. Y hoy él nos va a estar hablando de este tema llamado representaciones de extensiones afines de variedades abelianas. Leandro, bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto tenerte acá en el seminario y bueno, cuando estés listo, adelante. ¿Está bien? Bueno, gracias por la invitación, por la organización. Eh, preparar la charla me sirvió para ordenar ideas bastante. Así que, em, bien, em, voy a contar un poco que estoy estudiando para la tesis de maestría con Álvaro. Em, entonces, la idea así general es, estamos trabajando con esquemas en grupos y está hecha la teoría de representaciones, digamos, para el caso afín. Eso ya es bastante clásico. Y Álvaro, junto con Pedro Luis del Ángel y Walter Ferrer, tienen un trabajo reciente para entender un poco esa teoría a extensiones afines de variedades abelianas. Por contar. Eh, Cualquier cosa, eso, vamos parando, me van diciendo. eh, Sobre todo, no estoy tipo, hay cosas en las slides que no puse en las definiciones, algunas porque no son muy importantes como de detalles, pero por ejemplo cuando me preguntan, o eh, ya está. Nomás para poner un poco de presentación y eso, trabajamos con esquemas sobre cuerpos. eh, Tenemos el espacio topológico, tenemos las de funciones regulares. eh, Bien, ¿sabes? Si queramos, digamos, las extensiones de variedad georaica, de que la esfera de funciones tiene que ser finitamente generada o reducida. Y bueno, en realidad esto es a lo que vamos a ver, que eso, van a hacer un cuerpo y el cuerpo tiene que ser perfecto, pero puede empezar tipo algebraicamente cerrado o los complejos, si no, y también sirve, digamos, todo que más sobre ese complejo. Un esquema en grupo es, digamos, un esquema que tenemos un producto, un inverso y un auto. ¿Sí? Entonces, eh, es como es más complicado trabajar con los puntos, en el caso de los esquemas, las definiciones están dadas porque se cumplan de los siguientes diagramas conmutativos, o sea, el primer diagrama que es para la asociatividad, el segundo es para el inverso y el tercero es para el neutro. En el caso del neutro sí hay como un detalle que es importante, que es, o sea, en un grupo algebraico, digamos, variedad algebraica, o en un grupo de Lie, o en un grupo topológico, que nosotros tenemos una operación que es un producto, el neutro es un punto de mi variedad topológica, diferencial, algebraica. Acá el punto en realidad lo vamos a ver, o sea, los puntos los vamos a ver como, o sea, un punto en K, digamos, un complejo, por ejemplo, que es desde el espectro de C, una función del espectro de C a mi variedad de imagen. Sí, entonces eso capaz que es como la única. Lo otro es simplemente la asociatividad y el inverso. Eh, hay,
ahí está la multiplicación y eh, eh, no, o sea, él, que o sea, eso está, es que o sea, es constante el neutro, digamos. O sea, que multiplicar por el inverso me da el neutro. Bien. Bien. Entonces, em, bueno, y antes de pasar, ejemplos de estas cosas, o sea, tenemos el grupo multiplicativo, digamos, GM, digamos, o el grupo aditivo, digamos, A1 de K, bueno, K con el cuerpo con la suma, es un ejemplo. Eh, GM, digamos que es el cuerpo sin el cero, visto como un esquema, y con el producto. Eh, Después, GLN, el grupo de matrices, para producto de matrices, digamos, visto también como esquema. Bueno, los subgrupos clásicos que están acá dentro de matrices también. Después, las raíces de la unidad también son un esquema. Y las curvas elípticas, digamos, que son curvas de, bueno, fijabas un punto y a partir de eso te queda definido un único producto, me parece. Entonces, bueno, en esto de ver los puntos como morfismos, o sea, pueden ver los esquemas como, eh, dado un esquema S ahí, que ¿quién lo podemos pensar como agarramos un esquema, no sé, en Q, ejemplo, ¿sí? Y, no sé, por ejemplo, digamos, lo que anulan la ecuación x cuadrado más cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, bueno, esta ecuación tiene algunas soluciones racionales, otras reales, otras complejas. Entonces, eh, nosotros podemos notar, en este caso, tenemos x de q serían los puntos racionales, x de r serían los puntos eh, reales, y cada uno de estos puntos los podemos... Eu não sei se é um problema acá, mas eu estou como que a dois slides antes. Espectro de R. Esta, esta forma de verlo es bastante útil en algunos casos, eh, porque esto nos define un puntor, digamos, que eh, dado cualquier esquema, lo que vamos a tener son, bueno, conjunto X de S, ¿sí? Que son los morfismos de S a X. Bueno, vamos a ver los morfismos. Y entonces para cada esquema nos da un funtor de la categoría de esquemas opuesta a la de conjuntos. Y eso nos caracteriza, digamos. O sea, el esquema va a quedar determinado por todos los puntos. Entonces, a veces para construir alguno de estos esquemas, vamos a construir el funtor y vamos a ver que coincide con otro. Sí, exacto. Cuando los esquemas van a ser este tipo de funtores que son representables, o sea, que lo podemos ver como home de... Olá, Sí, olá. Será que sou o único? Eu talvez seja um problema meu. Eu estou ainda com o terceiro slide. con el tercer slide dice 5 abajo. Não, eu estou muito atrás, muito atrás. Ah, dice 5 abajo. Está bueno, sim, está bueno. É que para mim parecia que estavas falando de outra coisa. Está bem, graças, desculpa-me.
Disculpame, está correcto. Disculpame. Bien, si se queda atrasado me avisa. Voy a abrir el chat también. Así, sí. Y la otra forma de ver también en el caso de los grupos, esquemas en grupos afines, es verlos como álgebra de Hopf. Si tenemos la multiplicación de nuestro esquema de G por G en G, y eso nos genera morfismo de las álgebras de funciones, en el sentido inverso, digamos, de las funciones de G a las funciones de G por G, que es lo mismo que el tensor de funciones de G con la multiplicación. Entonces, este diagrama, recuerden que entonces teníamos el diagrama asociativo, cuando ahora lo vemos a nivel de funciones, se invierten, digamos, las flechas, y nos queda el siguiente diagrama, ¿sí? Que es el mismo que antes, pero visto a nivel de funciones. Entonces, lo mismo podemos hacer con los otros diagramas, el del inverso y el del neutro. Eso en realidad lo que nos da es una estructura de coálgebra en las funciones, y con esas cumple las propiedades para hacer una álgebra de Hopf, ¿sí? Entonces, en algunos casos también va a servir de utilidad. Por ejemplo, las álgebras de Hopf cumplen que todo comódulo es unión, o sea, es racional, es unión de sus dos cosmódulos de dimensión finita. Entonces, esa filtración, digamos, la podemos replicar para un esquema de grupo afín, y obtenemos que es un límite de esquemas de grupos afines de tipo finito, o sea, que es donde las álgebras funciones están finitamente generadas. Y están en otros casos también no van a salir. Entonces, para el caso afín, una representación es una acción en un espacio vectorial, lo que nos produce es un morfismo a G de B, ¿sí? Entonces, bueno, lo que probó Saavedra con algún error que después corrigieron de Lin y Milne, ahí por el 60 fue Saavedra, 58 creo, pues tuvo las correcciones, es que las representaciones para el caso afín, tenemos un teorema de reconstrucción, o sea, si tenemos dos sistemas en grupo, y sus representaciones, sus categorías de representaciones son equivalentes, entonces eran las mismas esquemas de grupos en isomorfos. Y a su vez, bueno, un teorema de reconocimiento. Ahí, bueno, está lo que comentaron en el chat de pizarrón. La próxima escribo un poco más grande, así lo ven. Y teorema de reconocimiento, bueno, en realidad es que la categoría de las representaciones no es demasiado grande, digamos. Tenemos una categoría con determinadas propiedades, entonces es la categoría de representaciones de algún esquema de grupo. Bien. El problema, esto es para el caso afín, o sea, que quiere decir que van a ser subesquemas de GLN, digamos. O sea, el tema ahora es cuando queremos ver para esquemas de grupos, en caso general, nos encontramos con el siguiente problema, es que tenemos un esquema de grupo proyectivo, ¿sí? Entonces, si actuamos con G en un espacio vectorial, es como tener un morfismo de esquemas en grupos que va de G a GLB. Y GLB en realidad es un esquema afín. Entonces, si tenemos morfismos de esquema positivo a un esquema afín, son constantes, ¿sí? Entonces, el único que vamos a tener es el trivial, digamos, manda todo al neutro. Entonces, para el caso de esquemas de grupos proyectivos no vamos a poder extender esto. Entonces,
Bien. De fielmente plano va a ser, o sea, es sobreyectivo, digamos, y hay eh, de objetos y que respeta, ¿cómo se llama? Es exacto a hecho, digamos. Y, y lo de tensorial y monoidal es que tenemos, o sea, sí, 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 sí. No, o sea, eh, no, o sea, no, o sea, es monoidal, digamos. Si no, o sea, no le sumamos ninguna cosa más a la. Por eso. ¿Eh? Sí, sí. O sea, de Saavedra creo que es 58 y de Lini Milne fácil 80 por ahí. Creo que o sea, eh, o sea, sí. Em, y ta, esto fue lo que dije de que no se podía extender. Em, bueno, entonces, para lo, tenemos o sea, una variedad beliana, es un esquema de grupos liso o suave, conexo y propio es, digamos, verifica la propiedad esa que vimos recién, notaría los proyectivos que, que teníamos, o sea, cuando proyectamos, hacemos un producto y proyectamos esa función cerrada, la proyección, entonces cumplen esto de acá, digamos. Eh, por ejemplo, o sea, las variedades abelianas son de nuestra pareja, nuestro hebreo, porque no teníamos representaciones definidas de esta forma. Em, Automáticamente cumplen algunos teoremas de rigidez, entre ellos que son conmutativas, y em, bueno, el ejemplo son las curvas elípticas, que son las variedades abelianas de dimensión uno. Entonces, em, la estructura de un esquema del grupo, hay algunos que tienen más estructura, unos que lleva Ley y otros de Rosenich, donde podemos escribir nuestro esquema de grupos como podemos encontrar un subesquema que es afín, ¿sí? Y normal, y que el cociente nos quede una variedad abeliana, ¿sí? Eh, eh, entonces, ahí en realidad esto es más como la formulación del virión, o la ley, digamos, ¿sí? Este teorema ya también está ahí. 60. Eh, eh,
Acá en realidad no está apareciendo que la hipótesis de que el cuerpo sea perfecto, para que el cociente sea una variable abeliana, ¿sí? Porque si no, no. Sí. Sí, ahí va. A ver, el 0 en 1 es porque sea conmutativo, y lo de sobreyectivo, en realidad, ahí hay un detalle que cuando lo vemos como esquemas, la parte de izquierda, digamos, sabes que el primer morfismo induce, primero no vas al segundo, de A a G, digamos, en la instrucción. Está igual, en este caso no es porque te digo nada, porque después ahora lo que es. Una asociación exacta corta, lo que le vamos a pedir ahí al final es que si tenemos un T punto, digamos, Y perteneciente a de T, ¿sí? O sea, cada vez que tomamos un punto, en realidad lo vemos como morfismo de algún esquema T en A. Entonces, no vamos a pedir en realidad que haya un T punto en G que vaya a parar a Y, sino lo que vamos a pedir es que va a existir un G, digamos, de T a T', eh, este es, digamos, fielmente plano, y tal que, digamos, y un X perteneciente a G de T', tal que en realidad ahí sí, tenemos que Q de X va a ser eh, Y va a parar, va de T a entonces, eh, compuesto Y compuesto de- acá. O sea, lo vemos como esto, que tenemos un T' punto que puede ser de otro ejemplo, ¿sí? O sea, por ejemplo, es que los, no sé, o sea, capaz que es necesario irse una extensión, digamos, más grande para encontrar un punto que vaya a parar ahí, ¿sí? Entonces, eso hace nomás, o sea, la diferencia que a nivel de variedad algebraica podemos trabajar directamente juntos y queda la definición de función exacta definida así. A diferencia de acá, está, aparece esto y cada otra lo funciona muy bien. Eh, ah, entonces, tenemos una variedad abeliana. Bueno, vamos a definir una extensión afín de grupos de la variedad abeliana como una sección exacta corta de esta forma, donde H es afín. H tiene que ser afín. em, y, y el morfismo, bueno, el morfismo puse a afín. Afín, y esto es el puse a fielmente plano. Eh, es aclarar, digamos, porque esa es la diferencia. Y entonces, bueno,
en realidad eso, habíamos visto que cualquier esquema en grupos G de tipo finito, o sea, con determinadas características acá, el lleva-ley nos dice que de tipo finito y conexo lo podemos escribir como, digamos, como una extensión. Esa lleva-ley sumado, digamos, a un resultado de Berdan, creo que se dice, que tiene que ver con que cualquier esquema en grupos casi compacto y conexo lo podemos, digamos, filtrar por subgrupos de tipo finito. Lo que nos hace es que ahora obtenemos un grupo casi compacto y conexo. O sea, el resultado de Berlín es para fines y lo que en el trabajo de Álvaro, Walter y Pedro Liz lo extendieron para no afines y lo que tenemos es una filtración por sucesiones exactas cortas, o sea, extensiones afines de la variedad abeliana, donde ahora sí, el H y alfa y el G alfa sí son de tipo. Em, Bueno, espera, y bueno, acá está, y el H nos queda afín. Em, Entonces, bueno, ahora las representaciones que vamos a obtener van a ser sobre fibrados vectoriales. ¿Sí? O sea, un fibrado vectorial em, va a ser un par con un morfismo pi de T, que localmente es trivial, se puede escribir y lo podemos, o sea, que vemos como un producto de T por espacio computacional. Y los, los morfismos de transición son automáticos. Y si tenemos, bueno, un morfismo entre dos fibrados, va a dejar fija la base y bueno, me va a ser lineal en los fibras. ¿Sí? Lo que vamos a trabajar en lugar de realidad con los fibrados vectoriales, vamos a trabajar con los fibrados vectoriales homogéneos. Entonces, ahora si tomamos un fibrado y la base es una variable abeliana A, ¿sí? Nosotros tenemos la traslación en A, digamos, de variable abeliana, hay que multiplicar todo por un punto. ¿Sí? Eh, y, y bueno, vamos a decir que es homogéneo si cuando hacemos esta multiplicación eso induce un morfismo en fibrado, digamos, y eso nos queda un isomorfismo. ¿Sí? Acá es un poco, entre comillas, también tenemos que tomarnos que la chiquita esa tiene que ser dado un esquema T, o sea, tiene que ser un T punto, demás. Entonces, vamos a trabajar con las fibras vectoriales homogéneas. Em, entonces, ahora, cuando los automorfismos de un fibrado homogéneo, vamos a tomar, o sea, vamos a construir los automorfismos graduados como, ahora no necesariamente
automorfismos de fibrado que dejen fija la base, sino que la base pueden ser una traslación, digamos, ¿sí? Entonces, lo que van a cumplir es, en realidad, van a ser un par de sub T a E sub T, a sub T, a sub T. Digamos, esto es está como un T esquema, digamos, donde y acá tenemos la traslación por un elemento que es la LYA, traslación por un elemento A. Bien, entonces, claro, son las cosas de esta forma, entonces tomamos A es un punto del esquema sobre T, digamos, alguna extensión de K, alguna K álgebra. Y entonces una vez que nos tomamos un punto, cumplen esto, digamos, primero, que a nivel de la base, no, ahora no tenemos necesariamente fijar la base, sino que puede ser una traslación, ¿sí? A nivel de las fibras, son digamos, morfismos lineales, ¿sí? Y bueno, cumplen la condición, digamos, del genio. O sea, cuando nosotros actuamos acá y después el resultado simplemente le hacemos el pullback por la traslación, nos queda un isomorfismo. Entonces, eso acá lo construí como funtor, por ejemplo, o sea que es como lo definimos. O sea, dado T tenemos el grupo formado por estos pares que son, digamos, FA, ¿sí? Donde F son los morfismos y A es el elemento que está haciendo la transición en la base. Esto forma un grupo, digamos, con la composición, digamos, acá en F y acá en A es, digamos, la suma de los elementos de la variedad abeliana. Entonces acá esquema T le estoy asociando a este grupo. Y eso tengo que ver nivel de morfismos también. Y lo tengo definido entonces un funtor de los esquemas a esquemas opuestos a grupos que se prueba que es representable. O sea que el out de GR, los automorfismos graduados, son un esquema en grupo. ¿Sí? No, para la prueba en realidad no, se usa que si tenemos un esquema de grupos que es propio, entonces los automorfismos de ese esquema sí son representables, ¿sabes? Nos queda un esquema de grupos, se encuentra como subesquema. O sea, esa es una relativización del fibrado y ese fibrado, los automorfismos sí son un esquema de grupos y estos son un subesquema del otro modelo. Entonces, tenemos que los automorfismos graduados son un esquema de grupo y con su descomposición de Yevaley es cuando la fin es el subesquema que son los automorfismos que dejan quieta la base, digamos. ¿Sí? De acá no movemos. ¿Sí? O sea, un automorfismo normal de fibrados. Bien. Eh, esta parte de acá. Entonces, cuando definimos una representación, vamos a definir la representación de una sucesión exacta, digamos, una extensión afín de variedad abeliana, ¿sí? De la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a ver como un morfismo vamos a actuar en nuestro fibrado, que va a tener la misma base, digamos, la base de E, de SA también. Y
Entonces vamos a estar actuando con G en el fibrado vectorial, pero a nivel de la base, cuando estamos actuando en realidad lo que estamos haciendo es estamos trasladando, estamos sumando. O sea, lo podemos ver pues, homorfismo de G en los automorfismos graduados, y en el caso afín nos queda homorfismo de G más afín, el Chevalier de G. Bueno, siempre puede ser la de Chevalier, pero es un G más afín y a los homorfismos que dejan sí, la base. Entonces estamos actuando linealmente las fibras y en la base estamos trasladando. Con esta forma de, digamos, definir las representaciones, lo que probaron, entonces, es que pueden tener un teorema de reconstrucción, ¿sí? Digamos que dos extensiones afines de una variedad abeliana, si tienen la misma categoría de representaciones, tanto como las representaciones graduadas son estas que pide recién, entonces van a ser equivalentes. Y además tenemos como la reconstrucción, digamos, a partir de esta categoría de representaciones, que tiene un factor olvido ahora que lo voy a nombrar, podemos reconstruir cuál era, digamos, nuestra extensión aquí. Entonces, algunos elementos de esta construcción son, primero, supongamos que tenemos una extensión afín de una variedad abeliana. Entonces, y vamos a tener, digamos, H actuando en un espacio vectorial B de inicio, un H móvil. Entonces, nosotros podemos actuar, digamos, tenemos la acción de H en B y tenemos la acción de H en G por multiplicación. Entonces, vamos a tener la acción en G por B. Digamos que a nivel de, una vez que tomamos puntos, esto manda H GB en G, H a la menos 1, H punto B. Bien. Esto acá podemos concentrar por esta acción. Y lo que vamos a obtener es un fibrado de G por B en A, el fibrado vectorial, donde las fibras se pasan a B. Y esto o sea, si ahora acá actuamos en G, digamos, buscando, digamos, vamos a hacer clase, tenemos una acción de G acá en este fibrado, y esto nos da una representación. A su vez, si ya tenemos una representación, digamos, y nos restringimos a ver cuál era la acción de H en la fibra, digamos, de 0, reconstruimos la misma, digamos, la misma representación. Entonces, todas las representaciones en realidad las podemos obtener a partir de
de la representación que teníamos del H. Entonces, acá no estamos, digamos, trasladadas, o sea, estas de acá no trasladan en la base, ¿no? Entonces, las que no trasladan en la base quedan quietas, son exactamente las que venían, digamos, de la acción de la fin en la fibra neutra. ¿Sí? Entonces, em, lo que vamos a tener es tenemos las representaciones de S que dejan quieta, digamos, eh, la base A, adentro de las representaciones graduadas. Bien. Acá, si nosotros aplicamos un olvido, digamos que nos olvidamos digamos, del morfismo y nos quedamos simplemente con cuál era el fibrado. Esto va a parar un fibrado vectorial sobre A, simplemente. Nos olvidamos de poner el morfismo. Y acá aplicamos lo mismo. También vamos a tener un fibrado que se movió así, ¿no? Bien. Entonces, el punto del olvido este es olvidarnos acá de cuál era, digamos, el morfismo, quedarnos solo con el fibrado. Y acá adentro en realidad tenemos prestaciones que, dado un fibrado vectorial particular, una representación, podemos tener acá adentro la subcategoría generada por eso. Y podemos restringir, digamos, el puntor olvido a esa subcategoría. Entonces, en la construcción de la prueba, lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué pasa, digamos, con las representaciones acá, y después vamos a construir las... o sea, la idea va a ser filtrar nuestra sesión, digamos, de representaciones por puestos acá. Entonces, para eso, lo que tenemos es, bueno, sí, tenemos una sucesión, o sea, una extensión afín, una variedad.
Y bueno, se prueba que en realidad va a existir una representación que es fiel, digamos, o sea, que, que tanto G como H se inyectan en los automorfismos, bueno, graduados y los no graduados, efectivamente, de estos fibrados. Entonces, cuando tomamos esa representación fiel, ¿eh? Em, esto va a parar. Pues, igual. em, y acá vamos a ver el subgrupo que está dentro de los automorfismos graduados. Es igual. Y estos son eh, eh, las imágenes, digamos, que están acá adentro, y acá es la representación Rho E y Rho E respecto a H. Entonces, eh, bueno, a estos morfismos le llamamos, estos de acá es, o sea, se llama el T, que es el grado, digamos, porque cada uno de estos morfismos de AutoGR, o sea, los automorfismos graduados, mueven la base con algún elemento, entonces este D le asigna, digamos, como la base por un elemento A, ahí, ¿no? Entonces, tengo la representación acá, eh, tengo estos subgrupos de esta función, bien, entonces, la construcción en realidad lo que vamos a tener es, acá nos vamos a olvidar de- del morfismo, digamos, en el que actuamos, y nos vamos a quedar con los fibrados, simplemente, y cuál es su automorfismo. Y lo que vamos a construir es una filtración, ¿sí? Por estos grupos, ¿sí? Entonces, dado dos fibrados C y E', vamos a actuar o sea, el tensor de ambos fibrados. eh, entonces, estos grupos los vamos a meter adentro del otro más grande. Y cuando tomamos el límite de eso, lo que vamos a recuperar acá es, recuperamos G y recuperamos H, ¿sí? En el caso afín, digamos, creo que es la misma construcción que, digamos, para el caso afín. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, de sí. Sí, 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 se reconstruye, sí, la prueba de la reconstrucción es de esa, digamos, DAC. O sea, como paso importante es tomar representaciones a partir de las representaciones. O sea, descomponer estas representaciones como, eh, bueno, eso está ahí, a partir de las representaciones afines, y bueno, y construir la filtración, ¿sí? Eh, que en realidad lo vamos a ver a partir, bueno, de eso, de tomar los casos, o sea,
tomaron las fotografías de las presentaciones generadas por él. Esto, comentario más ¿no? Que en realidad, entonces, la asociación no. Nosotros tenemos el funtor olvido que habíamos dicho que, dadas las representaciones, nos quedábamos simplemente con cuál era el fibrado. Entonces, bueno, si tenemos una transformación natural de lambda, el funtor olvido en el funtor olvido, entonces esto lo que nos va a quedar es el funtor olvido va de las representaciones de S a los fibrados homogéneos. Entonces, esto de acá va a ser una familia, digamos, de morfismos graduados lambda E, son pares de E, ¿sí? Y que cumplen lo siguiente, o sea, cumplen que eh, donde me olvidé en realidad de cuál es el morfismo, o sea, simplemente estoy mirando cuál es el fibrado y cuáles son los automorfismos, digamos. Entonces, la que vamos a construir, digamos, como que nos da que nos reconstruye nuestro grupo G, en realidad va a ser la siguiente sucesión. Bueno, eso. Van a ser de estas, bueno, estas transformaciones naturales, las que son automorfismos y que respeten el tensor entre grados. Y entonces esta sucesión es la que vamos a construir como límites de la que dije anterior. O sea, nos va a quedar esta. Y bueno, está ahí, se prueba que esto es la misma que la sucesión exacta. También reconstruimos nuestra sucesión, nuestra extensión afín de la variable. Eso. Me comí unas cosas antes, pero ahora no voy a volver a eso como que. La respuesta en bueno, de las conferencias más importantes en sí, que esos son los temas del trabajo de Álvaro, Pedro Luis y Walter. Está eso, es importante el trabajo ese de Darwin. Y además de los clásicos, eso como los aportes, eso más de guión de reconstrucción. Digamos, la formulación, digamos, de algunos teoremas
proyectos en dotación nueva y en contextos más amplios. ¿Eso era todo? Perdón. Si puedo. Bueno, muchas gracias a Leandro por su charla. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. Primero con las preguntas en el chat. A ver si hay alguna. Preguntas al público remoto. Parece que no. Público presencial. Una consulta para Leandro. Adelante. No, que también, para contar un poco también lo del el trabajo en la maestría, en realidad la idea es estudiar digamos, la construcción que hicieron y además es como poder escribir reescribir algunos otros resultados que hay de la teoría clásica, representaciones afines en este contexto. O sea, por ejemplo, la descomposición en semisimples, que está, digamos, sabida para el caso clásico, escribirla en este contexto, o sea, algunas cosas requiere también, pero ver, digamos, esos resultados. Perfecto. Bueno, si no hay consultas, le agradecemos nuevamente a Leandro. Bueno, queda entonces la invitación para el próximo viernes. Quedan 2 charlas para concluir el ciclo de este semestre. El próximo viernes vamos a tener a Pablo Rosero, que es estudiante de Viviana Guitosi. Y el viernes 9 de diciembre va a estar hablando María Julia Redondo. ¿Sí? Entonces, con esas 2 charlas finalizamos el ciclo por este semestre. Bueno, lo esperamos entonces dentro de una semana. Gracias. Gracias, chao. Chao. Chao, gracias.